Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en el que vamos a conversar de una figura procesal denominada vinculación a proceso. Esta figura aparece en el sistema de procesamiento penal mexicano y me gustaría compartir con ustedes algunas ideas en torno al principio de carga probatoria y la relación que hay con esta figura procesal. En segundo lugar, también me gustaría que conversáramos sobre los estándares de prueba y la relación que hay con la vinculación a proceso, a efecto de que el Ministerio Público sepa qué es lo que deberá establecer exactamente para alcanzar un auto de vinculación a proceso y, en la misma medida, qué es lo que necesita hacer la defensa para alcanzar un auto de no vinculación a proceso. Entonces, sin más, entramos en materia explicando que el principio de carga probatoria está contemplado en nuestra Constitución mexicana en el artículo 20 constitucional, apartado A, en la fracción quinta, en la que señala la carga de la prueba le corresponderá a la parte acusadora. Este principio nos habla de la urgencia, de la exigencia que tienen los fiscales para poder establecer cada una de las pretensiones que llevan a las audiencias del proceso penal. Es decir, que tenemos una visión de un órgano del proceso que es autosuficiente en su investigación y que tiene la posibilidad de recabar todo el material probatorio que requiera para cada uno de los estadios que tiene este sistema de procesamiento penal. De ahí entonces que una de las respuestas o sanciones que tendría el Ministerio Público en caso de que no realizara una adecuada investigación es que no alcance los objetivos que tiene, es decir, las pretensiones que ha llevado a cada una de las audiencias. A diferencia del Ministerio Público, que es autosuficiente en su investigación y que va en detrimento suyo, que no haya investigado apropiadamente o que no tenga la suficiencia de datos que requiere para un determinado acto procesal, a diferencia de él, en el caso del imputado, la característica que tiene su perspectiva, digamos, su perfil, es que no es autosuficiente y tan no lo es que en algunos casos evidentemente va a necesitar ayuda, va a necesitar auxilio, tanto para que se le brinde el acceso a la carpeta de investigación. Por ejemplo, es uno de los derechos que tiene el imputado en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción cuarta, párrafo segundo, y por otro lado, a que se le auxilie para poder entrevistar a algunos testigos o realizar algunos actos de investigación, como bien refiere la propia Constitución en el mismo numeral, en el mismo apartado, en este caso en la fracción cuarta. En el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, es el artículo 130 el que contempla este principio de carga probatoria y es importante identificar la mención que hace el propio Código Nacional en este artículo 130 porque nos lleva a resolver de alguna manera esta inquietud que hemos tenido constantemente sobre qué debemos entender por un hecho que la ley señala como delito. Recordarán que habíamos conversado sobre esto en algún video anterior en el que explicaba yo que se había hecho un debate y se han emitido algunos criterios a efecto de poder establecer por qué o qué es lo que debemos entender como el hecho que la ley señala como delito. Es importante ver esta parte del artículo 130 porque fíjense que esclarece de manera definitiva esta cuestión. Dice, la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora conforme lo establezca el tipo penal.
Este principio, esta obligación, también está referida en una tesis aislada de nuestros tribunales que me permito compartirles en esta ocasión, que es una tesis de el primer tribunal colegiado del Quinto Circuito, y el número de registro es 2013-273, en el que se establece que la carga de establecer el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión será del Ministerio Público, aun cuando el relato defensivo resulte ser imperfecto, aun cuando esta defensa carezca del debido respaldo probatorio. De tal suerte que, con total independencia de lo que la defensa no pudo alcanzar, no basta solamente con señalar que la defensa no alcanzó a integrar un adecuado cúmulo probatorio, porque sería una forma de revertir la carga probatoria, y así lo establece este criterio. Dice que, si bien es cierto, en el auto de vinculación a proceso o para el auto de vinculación a proceso no se requieren pruebas plenas para que demuestren más allá de toda duda razonable, ello no significa que se le va a revertir la carga probatoria a la defensa, ¿no? ¿Qué es lo que tendrá que probar el Ministerio Público debido a este principio de carga de prueba? Deberá establecer a título de probable, al solicitar la vinculación, o de demostrar a título pleno al formular acusación, los aspectos inherentes al hecho delictivo, así como a la participación de la persona implicada en su comisión. Si queremos saber exactamente cuál es el hecho que la ley señala como delito, en un video anterior ya les había compartido pues las tesis imperantes que hoy nos dicen que es importante establecer que una conducta encuentra cabida en una determinada norma penal para que el juez pueda encontrar razones por las cuales vincular a proceso al imputado. Ahora, una vez que entendemos que el sistema ha procurado dotarle al Ministerio Público de este deber, nos debe de quedar muy claro entonces que el Ministerio Público deberá, por su parte, reunir los datos que por lo menos permitan establecer la estructura de un delito, ¿no? No me voy a referir a que tenga que llevar datos de la conducta, el tipo, la antijuricidad y la culpabilidad, sino los elementos por lo menos estructurales del tipo penal. Es decir, si estuviéramos hablando de un homicidio, ¿qué necesito? Preexistencia de la vida, privación de la vida, que esa privación se debe a causa de un tercero que es ajeno al bien jurídico, que hay un nexo o una conexión entre la conducta desplegada por el sujeto activo y el resultado, de tal suerte que esa conducta resulta ser determinante para esa privación de la vida en el caso de los delitos de acción, o bien que no se evitó el resultado en los casos de los delitos de omisión. En el caso de los delitos de omisión, pues lo que se sanciona precisamente es que una conducta que era peligrosa ex ante produce un resultado ex post. En el caso, por ejemplo, de un delito patrimonial, lo que importa es, por ejemplo, dentro de los elementos que hay que establecer, pues la preexistencia de un determinado objeto, que haya una conducta de cualquiera de los tipos penales relativos al patrimonio, como puede ser, por ejemplo, el apoderamiento, una conducta de apoderamiento, o poder establecer que ese objeto reviste la característica de la ajeneidad, es decir, que no le pertenece al imputado. Además,
determinar con qué propósito se desarrolla el apoderamiento a efecto de poder determinar el tipo penal del que estamos hablando, porque habrá ocasiones en que el ánimo sea de apoderarse y en otros casos el ánimo sea de uso nada más. Y establecer, esto tendríamos que verificarlo en cada uno de los códigos penales de los estados, un elemento de, digamos, de irrelevancia de la reintegración. ¿Cuál es el elemento de irrelevancia de la reintegración? Que muchos tipos penales en este tipo de delitos establecen que, por ejemplo, en el caso de robo, el delito se concreta aún cuando el imputado haya devuelto o abandonado el objeto, o bien porque un tercero se ha apoderado de él con el paso de los minutos, las horas o simplemente con el paso del tiempo. Estos son, digamos, los elementos estructurales de dos buenos ejemplos para que identifiquemos que el Ministerio Público, en cuanto al hecho que la ley señala como delito, tendría que reunir datos de cada uno de estos aspectos. Por otro lado, también quería compartir con ustedes el aspecto del estándar, ¿no? Ahora que he identificado cuáles son los elementos estructurales que yo tendría que por lo menos llevar, ya sabemos que no estamos en el deber indudable de acreditar esos elementos porque no estamos todavía en un escenario de juicio. Sí sabemos que tampoco se trata de darle un sentido de un estándar mínimo, porque nuestro sistema, más allá de que los jueces lo dicen y lo repiten todo el tiempo, no existe un solo fundamento para hablar de un estándar mínimo. Yo creo que es un problema de interpretación que se debe precisamente a la reforma constitucional, cuando una de las menciones que hace la exposición de motivos de la reforma constitucional que trajo el sistema acusatorio a México fue precisamente que había una necesidad de reducir la exigencia probatoria a efecto de que el mayor número de averiguaciones pudieran llegar al conocimiento de los jueces. En aquel momento una de las grandes discusiones era si yo le pido al Ministerio Público que me acredite el cuerpo del delito, primero lo meto en un ámbito probatorio en el que le tengo que dar una determinada fe para que se ocupe de crear pruebas, de localizar pruebas y de dar por sentado que éstas lo son. Por otro lado, el número de elementos que se le exigían dependía de la interpretación de cuerpo del delito que cada entidad de la República tenía. En algunos casos, el cuerpo del delito eran los elementos objetivos y normativos. En otros casos eran los elementos objetivos, normativos y subjetivos, es decir, prácticamente por completo el tipo penal. Y una de las principales quejas o críticas que tenía esta interpretación de elementos consistía en que, especialmente en los casos en donde había un detenido, había muy poco tiempo para poder reunir todos esos materiales y se podía llegar a perder la enorme oportunidad de consignar una averiguación con detenido porque no se contaba con estos elementos o porque había insuficiencia probatoria y entonces algunos de ellos alcanzaban su libertad. Hoy en día pues ya sabemos que no se busca que se reúnan todos estos elementos, mucho menos que se acrediten, pero tampoco podemos hablar de un estándar mínimo. Vamos a ver básicamente de qué hablamos cuando hablamos de estándares. Los estándares son qué tanto de prueba requiero para poder establecer, en el caso de la vinculación, o qué tanto de prueba requiero para poder acreditar, como ocurre en el caso de los juicios. Es decir,
¿qué tanto requiero para decir que un hecho es o que un hecho no es? Para decir si algo existió o no existió, o para poder decir si una afirmación está probada o si la afirmación no se pudo probar. Y en ese caso entonces podríamos decir que también nuestros tribunales se han ocupado de la misión de decirnos de qué se tratan los estándares. Hay una tesis que también les quiero compartir, que es la 2013-695 del Tercer Tribunal Colegiado del 15º Circuito, es de febrero del 2017, y lleva por rubro auto de vinculación a proceso estándar para su dictado en el sistema procesal penal acusatorio. Y esto nos aclara qué tanto de prueba realmente se requiere, qué tanto de datos de prueba, lo diríamos más correctamente así, aunque yo utilizo el término prueba en lato sensu, en amplio sentido, y no precisamente como lo define el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 261. Yo hablo de prueba en términos generales. Dice estándar para su dictado, ¿no? Y dice, solo es necesario para el auto de vinculación a proceso, solo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión. De ahí que esta idea excluye totalmente la posibilidad de hacer un análisis profundo de cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de una vinculación a proceso, pues no es explicar que este hecho ha ocurrido, sino simplemente hacer una constatación de que se ha producido un resultado que en los delitos materiales sería de la lesión a un bien jurídico y en los delitos formales sería que se puso en peligro a un determinado bien jurídico sin hacer un análisis exhaustivo de todos los elementos que integran un delito, como es elementos de conducta, tipo, antijuricidad y culpabilidad, porque no estamos todavía en un juicio. Solamente se trata de verificar si existe un desvalor en la norma prohibitiva. Sin embargo, dice, cuando se adviertan causas de exclusión del delito, el juez deberá de oficio dictar un auto de no vinculación a proceso. Entonces, este es el estándar. Recordemos que nuestro Código Nacional, en el artículo 316, nos dice que debemos de llevar datos que permitan establecer la existencia de este hecho y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, que estos indicios deben de ser, estos indicios deben de ser razonables y por tanto sería muy conveniente que a su vez de la mano de estas tesis que les estoy compartiendo no pierdan de vista algunas jurisprudencias que hay en torno al tema de test de racionalidad aplicable a la vinculación a proceso, que los pueden localizar ustedes. Necesitamos datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió, nos dice el artículo 316. Esta sería, digamos, la tarea del fiscal. Sin embargo, en el caso de la defensa, podrían agregarse estas razones, que es la de la fracción cuarta del artículo 316, que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o un excluyente de delito. Serían dos misiones que tiene la defensa. Volviendo al tema de los estándares, la doctrina ha reconocido mayoritariamente dos niveles. Uno de ellos al que le denomina
probabilidad prevalente, que no es una probabilidad de tipo matemático o porcentual. Es decir, no se trata de que nos digan es 80% probable que sí fue, o es 80% probable que el hecho existió y 20% que no existió. No se trata de ese tipo de probabilidad. ¿A qué se le denomina probabilidad prevalente? Se trata de un análisis aplicando precisamente todas las herramientas de las que los jueces son capaces, como son las máximas de la experiencia, la lógica, el pensar reflexivo, el conocimiento científico, a efecto de que tenga el juez la posibilidad de analizar dos hipótesis. La hipótesis acusadora por un lado y la hipótesis que está planteando la defensa. Y a partir de ahí ver la posibilidad que tiene cada uno de ellos de alcanzar el objetivo, que es corroborar esa hipótesis. ¿Cómo se lograría tener esta probabilidad prevalente? Y se utiliza el término de probabilidad prevalente precisamente porque hay una corriente que establece que certezas no se pueden alcanzar en el derecho penal. En el caso de la vinculación a proceso, pues también estaríamos hablando de una probabilidad prevalente en el sentido de que sea mayor probable que una hipótesis sea la correcta en relación con la otra hipótesis. Por eso es tan importante que los jueces no solamente se enfoquen en la hipótesis acusadora, diciendo, bueno, voy a hacer un pase de lista de todos los datos que tiene el fiscal y para mí esto es más que suficiente, sino que voltee a ver la hipótesis de la contraparte, que voltee a ver qué es lo que nos está diciendo la contraparte, porque solamente de esa manera yo puedo hacer este ejercicio para determinar cuál es la probabilidad prevalente. El segundo nivel o el segundo estándar que se reconoce doctrinalmente es un estándar que todavía se discute si lo es o no, denominado más allá de toda duda razonable, y es el que nuestro Código Nacional establece como un requisito para poder condenar a una persona. No es, si tuviéramos que definir ese estándar de más allá de toda duda razonable, no es otra cosa más que la garantía de haber derrotado la presunción de inocencia. Ahora bien, me gustaría aclarar este punto respecto de estos estándares y esta derrotabilidad de la presunción de inocencia. Les voy a compartir unas tesis, una jurisprudencia. Quiero aclarar que en este caso esta jurisprudencia se está refiriendo al estadio del juicio y ahorita les explico por qué. Es de la primera sala, el número de registro es 2013-368. El rubro es presunción de inocencia y duda razonable. Forma en la que debe valorarse el material probatorio para satisfacer el estándar de prueba para condenar, cuando coexistan pruebas de cargo y de descargo. Esta tesis lo que nos está diciendo es que hay ocasiones en las que existen pruebas de la defensa y pruebas del Ministerio Público, que es importante analizar desde la perspectiva de la presunción de inocencia y la duda razonable, de qué forma vamos a valorar ese material probatorio. Y en su contenido dice que se deben de analizar de forma conjunta los niveles de corroboración tanto de la hipótesis de culpabilidad como de la hipótesis de inocencia, alegada por la defensa. Así, no puede restársele valor probatorio a las pruebas de descargo simplemente con el argumento de que hay prueba suficiente por parte de la Fiscalía, ¿no? Dicho, parafraseando lo que dice la tesis. Dicho de otra manera,
No se trata nada más de voltear a ver qué es lo que el fiscal tiene para que con eso se diga pues que hay pruebas suficientes para condenar, sino que hay que voltear a ver qué es lo que nos está trayendo la defensa. Porque lo que la defensa nos trae, las pruebas de descargo, podrían influir para atacar dos aspectos que tiene la duda razonable. Es decir, para alcanzar una duda razonable puede alcanzarse mediante dos vías. Primera, atacando la fiabilidad de las pruebas de cargo. Por ejemplo, si la defensa trajera un perito para poner en duda un documento que la fiscalía ha traído, ¿sí? Ahí estoy generando duda razonable, atacando la fiabilidad de un medio de prueba de cargo, ¿sí? Y el otro elemento es la duda razonable, también se genera a través de la hipótesis de inocencia que está estableciendo la defensa. ¿Cuál puede ser una hipótesis de inocencia de la defensa? Por ejemplo, señalar que el artículo 316 nos dice, por ejemplo, que se pudiera actualizar una excluyente de delito o una causa de extinción penal. Veamos un ejemplo. El 485 nos dicen cuáles son las causas de extinción de la acción penal. Una de ellas pudiera ser, por ejemplo, que las partes han arribado a una solución alterna. Y entonces podría ser que la defensa tuviera una hipótesis de inocencia en el sentido de que ya no nos interesa esclarecer el hecho porque las partes han decidido resolver el conflicto. La otra hipótesis podría ser una supresión del tipo penal, es decir, la hipótesis de inocencia está fundada en que el tipo penal ya no existe. Y al no existir, esa conducta ya no es perseguible penalmente. Por otro lado, recuerden que el 316 en su fracción cuarta habla de causas de extinción de la acción penal, que es este ejemplo que extraje del artículo 485 del Código Nacional. Y la otra posibilidad es que haya un excluyente de delito. ¿Cuáles son las excluyentes de delito? Pues son aquellas que podrían eliminar la responsabilidad penal y que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, el Código Penal las contempla en el artículo 29. Podría ser una causa de atipicidad, por ejemplo, que no se reúnen los elementos del tipo penal. Por otro lado, podría ser un error desde el punto de vista de la figura dogmática del error de tipo. Podría haber una causa de justificación, por ejemplo, una legítima defensa, un estado de necesidad justificante, el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho o el consentimiento presunto que contempla el Código Penal de la Ciudad de México en su artículo 29. En el Código del Estado de México es el mismo artículo, el mismo contenido, causas excluyentes del delito y de la responsabilidad, lo van a encontrar en el artículo 15. Vamos a utilizar de ejemplo una de las causas de justificación, es decir, que dice el artículo 316 que podría ser que no se actualice una causa de extinción o un excluyente del delito. Bueno, pues si la defensa logra actualizar una, entonces no se alcanzaría una vinculación a proceso. Una causa de excluyente del delito, pues válidamente puede ser la legítima defensa. Y esa puede ser la hipótesis de inocencia que esté manejando el equipo de defensa. Yo les decía que la tesis que les nombré era aplicable en juicio precisamente porque en el rubro
hablaba de estándares de prueba para condenar. Pero hay una tesis que a mí me parece, una jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito, del segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, que es del año 2015, y tiene el número de registro 2010-041, y a mí, en lo personal, me parece que es válidamente aplicable para este tema en vinculación a proceso. Fíjense que se refiere a prueba testimonial en el procedimiento penal, pero dice algo muy interesante. Las imputaciones de cargo prevalecerán sobre las de descargo. Esto ya está dando un anticipo de cuánto debe de valer un material probatorio con relación al otro, con independencia del número de personas que las emitan y de que contradigan la imputación hasta el inculpado. Fíjense qué interesante, porque aun cuando las pruebas de cargo pudieran estar contradiciendo la imputación, tendrán todavía más valor que las de descargo si estas, es decir, las de descargo, no justifican la posible animadversión o motivo por el cual los testigos de cargo habrían de señalar a una persona distinta del verdadero culpable o autor del hecho imputado. Para algunos, esto implicaría una reversión a la carga probatoria, porque le están diciendo ahora a la defensa: mira, cuando hay imputaciones de cargo, aunque numéricamente sean inferiores a las que tú traes como defensa, tendrán mayor valor, a menos que tú me acredites que hay razones para sostener, para que los testigos señalen a una persona distinta del verdadero culpable. Fíjense lo que dice. Es válido comprender, dice, que cuando hay imputaciones de cargo e indicios sobre esto, dice, es válido comprender que la aparición posterior de una versión contraria a los declarantes de cargo, es decir, primero aparecen las declaraciones de los testigos que apoyan la versión de la víctima o la propia víctima, dice, y que después puedan aparecer otras versiones, las de la defensa. Eso, dice, lleva implícita la afirmación de quienes deponen, en el sentido de que las pruebas de cargo y la víctima están mintiendo o que no están diciendo la verdad. Y esa es la razón por la cual, entonces, dice, si se pretende adquirir algún tipo de valor, estoy parafraseando, en esas condiciones, dice, deberá no solo limitarse a sostener una versión opuesta. Tus testigos no solamente van a decir: no es cierto lo que dice la víctima, no es cierto que el imputado haya hecho esto o aquello, sino además justificar la posible animadversión o motivo por el cual los testigos de cargo habrían de señalar a una persona distinta del verdadero culpable o autor del hecho imputado. No obstante, si solo se allegan testimonios de descargo, independientemente de su número, que se limiten a contradecir la imputación, pero sin aportar además dato alguno del por qué los imputadores pudieron mentir o tener razones para inculpar equivocada o indebidamente al enjuiciado. Esta es una de las razones por las cuales los jueces constantemente en las audiencias de vinculación señalan: no advierto ningún dato que me permita establecer por qué los testigos querrían perjudicar al imputado señalándolo si no es la persona correcta, por qué la víctima querría acusar de forma injusta al imputado. Y esto, bueno, nos deja una tarea muy grande, porque entonces observen ustedes que ya tenemos mucho trabajo para hacer en el ámbito de la defensa. Por un lado,
buscar si existen causas de extinción de la acción penal. Por otro lado, buscar la posibilidad de una causa de exclusión del delito. Una de ellas, dije yo, muy usada, es el tema de una causa de justificación, un error en el tipo, algún elemento que genere la tipicidad o la ausencia de algún elemento que genere la tipicidad. Bien, después de buscar todo ese material, entonces tenemos que construir esa versión. Ahora, en resumidas cuentas, en el estándar de prueba, para poder desvirtuarla de cargo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a desvirtuar esta? ¿Y cómo se va a desvirtuar o cuáles son las condiciones que se me exigen para darle valor a la de la defensa, ¿no? Veamos una tesis, una jurisprudencia de la primera sala del año 2016 con número de registro 2011-871. Presunción de inocencia como estándar de prueba. Aclaremos que la presunción de inocencia, más que un estándar, es un principio. Es un principio limitador para que a partir de ahí, entonces, tengamos el reto de construir una versión que pueda romper este principio. Esta tesis tiene este rubro: presunción de inocencia como estándar de prueba, condiciones para estimar que existe prueba de cargo suficiente para desvirtuarla. Recuerden que en una tesis anterior habíamos dicho, no basta con que el Ministerio Público tenga suficientes pruebas. Bueno, aquí nos aclara qué necesitamos para estimar que el material de cargo es suficiente y cómo podemos desvirtuar esa suficiencia. Dice, para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar, es decir, para atacar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúan la hipótesis de la inocencia efectivamente alegada por la defensa y al mismo tiempo, en el caso de que existan, deberá descartarse que las pruebas de cargo o contraindicios dan lugar a una duda razonable. Entonces, para que sea suficiente lo que lleva el fiscal, necesito, por un lado, verificar que su hipótesis esté fortalecida con datos de prueba mucho más que la hipótesis de inocencia que está manejando. Y por el otro lado, además de esto, que las pruebas que trae el fiscal no traen como propósito abrir la posibilidad de una duda razonable. Esta jurisprudencia va de la mano de la otra, porque entonces la siguiente duda es, ¿qué es la duda razonable y cuáles son los factores en donde se genera la duda razonable? Pues los factores de la duda razonable son dos, o para construir duda razonable son dos. Aquí les presento una tesis aislada, es de la primera sala del año 2015, con número de registro 2009-467. El rubro es presunción de inocencia, situaciones en las que las pruebas de descargo pueden dar lugar a la duda razonable. Dos situaciones. La primera, cuando las pruebas de descargo confirman la hipótesis de la defensa de manera que acrediten una hipótesis total o parcialmente incompatible con la hipótesis de la acusación, ¿no? Podría ser una hipótesis de inocencia. Pero el segundo elemento es muy importante. Dos, cuando a través de esas pruebas se cuestiona la credibilidad de la prueba de cargo que sustenta la hipótesis de la acusación. Bien, a manera de cierre, entonces, solamente les diré, en el caso del Ministerio Público, para alcanzar un auto de vinculación a proceso, necesita llevar datos para establecer la existencia del hecho y la probabilidad de que el imputado participó en su comisión.
¿Cuánto de esos datos? ¿Cuál es el estándar que se exige? Pues se exige un estándar de suficiencia, algo que nuestro sistema se tendría que vincular con el concepto de probabilidad prevalente. No basta con revisar que lo de él sea suficiente, sino que a su vez comparado, ¿verdad? O contrastado con lo que ha traído la defensa, su hipótesis es mayor, probable, que la hipótesis de inocencia que está utilizando la defensa. Es más probable que haya cometido el hecho, es más probable esto a una legítima defensa, es más probable esto a una causa de extinción de la acción penal, es más probable esto que un estado de necesidad. Por otra parte, ¿qué tenemos que hacer los defensores para alcanzar un auto de no vinculación a proceso? Trabajar en dos líneas. Una de ellas es construir una hipótesis que justifique, que explique una hipótesis defensiva, que explique, por ejemplo, que el hecho no existió, que el imputado, habiendo existido el hecho, el imputado no ha participado en su comisión porque el imputado a lo mejor es absolutamente inocente porque él nunca estuvo en ese lugar, etcétera. Esa es tu hipótesis de inocencia con la que puedes trabajar. Pero a su vez, tratando también de generar la duda por medio de otras vías. Traer pruebas de descargo, no solamente para corroborar tu hipótesis de inocencia, sino también para atacar la fiabilidad de aquello que el Ministerio Público ha traído a la audiencia de vinculación. ¿Cuál puede ser ese material? Podrían ser entrevistas a testigos, dictámenes periciales, podrían ser los propios medios de prueba declarando en la audiencia para tratar de atacar y alcanzar un auto de no vinculación, siempre teniendo en cuenta que en el caso de los testigos que vienen a referir que no son ciertos los hechos, siempre tendremos que encontrar entonces las razones por las cuales los testigos de cargo están diciendo lo que dicen. Es decir, por qué tendrían los testigos o la propia víctima un ánimo de perjudicar al imputado. Así que espero que con esto tengan una visión desde el punto de vista de este análisis que les sirva para su trabajo profesional. Les agradezco muchísimo, cuídense mucho y nos vamos a ver muy pronto, estoy segura.